Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy justamente que tenemos un contenido bastante pesado, bueno, ocurre ahí un inconveniente con internet. Pero bueno, trataremos de sacarlo adelante ahí haciendo algún tipo de cambio. Eh, la anterior sesión nos habíamos quedado en la intención de ver un video en Clio que obviamente debido a la contingencia surgida, pues no lo vamos a ver. Total que era un poco hablar acerca de la muerte de Madero, ¿no? Que se convirtió en un presidente que como muchos fue asesinado por la avaricia de muchos por llegar al poder, concretamente por Victoriano Huerta. Entonces, bueno, ese era lo del video, aunque ya había explicado perfectamente eh, en qué consistió su gobierno en la sesión anterior y cómo es que acabó. Total que, bueno, haciendo una modificación a esta parte del video que nos vamos a saltar, nos vamos a la lucha entre facciones. La Revolución Mexicana comienza con un intento de quitar del poder a Porfirio Díaz. Una vez que quitan a Porfirio Díaz y llega a la presidencia Madero, es asesinado al año y meses de estar en el cargo y entonces hay una nueva lucha. Ya no es en contra de Porfirio, ahora es una lucha entre las diferentes facciones en contra de Huerta, de Victoriano Huerta, un militar que había estado al mando de Francisco y Madero y que en la decena trágica y en unión con el ministro norteamericano Wilson, hace una conspiración en contra del presidente y terminan con el encarcelamiento por unos días de él y el vicepresidente Pino Suárez y su posterior asesinato, ¿no? Entonces, bueno, esto hizo que todos los que estaban enfocados en hacer una lucha revolucionaria en contra de Porfirio primero y más adelante ante el asesinato de Madero, ahora estos mismos revolucionarios eh, lucharon en contra de Huerta. No porque defendieran los ideales de Madero, porque de hecho estos dos, que habían sido maderistas en un primer momento, ya le habían dado la espalda a Madero porque había incumplido las promesas que había hecho en el Plan de San Luis, donde había prometido el reparto agrario, mejores condiciones para los campesinos, cosa que nunca se llevó a cabo, ¿no? Entonces, bueno, estas tres principales facciones revolucionarias se unen en contra de Huerta. Lo hace Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, que más tarde entre ellos también tendrían ahí dificultades. Total que entre los tres, con sus diferentes facciones y en diferentes partes del país, en diferentes regiones, logran destituir a Victoriano Huerta del poder. Pero sucede un nuevo episodio en nuestro país, que ahora la lucha, que ya no era ni en contra de Porfirio ni en contra de Victoriano Huerta, sino ahora sería una lucha entre las diferentes facciones, se hace aún más evidente. Este encuentro entre ellos dos, que supuestamente al ser agraristas deberían de compartir ideales, pues ya no están tan convencidos uno del otro de que sea lo mejor. Por este otro lado, Venustiano Carranza, un ex gobernador del estado de Coahuila, tenía ideales diferentes a ellos, porque él no era agricultor, él tenía un ideario diferente, él le apuntaba más a la parte política. De hecho, pues a él se le reconoce la creación de la Constitución Política de 1917. Total que hay una nueva lucha entre facciones. Y esa nueva lucha ahora sería así. En lugar de estar todos en contra de Porfirios o todos en contra de Victoriano Huerta, el usurpador que destituye y asesina a Madero, ahora sería una nueva lucha entre los agraristas del lado izquierdo, representados por Francisco Villa y Emiliano Zapata, y por otro lado los constitucionalistas, integrados por obviamente Venustiano Carranza y su lugarteniente más fiel, bueno para la batalla, me refiero a Álvaro Obregón. Ellos dos, tanto Venustiano Carranza como Álvaro Obregón, tomarían las riendas del movimiento constitucionalista y por el otro lado estarían los agraristas, Villa y Zapata. Entonces el país ahora estaba fraccionado en cuanto a territorio y controlado por diferentes facciones revolucionarias. Por un lado los agraristas y por otro lado los constitucionalistas. De hecho, la ley, incluso el dinero circulante, los billetes, pues, aplicaban para regiones, es decir, el dinero que emitía el gobierno de Carranza en este momento
era únicamente válido en los estados que controlaba esta facción, mientras que estos de acá utilizaban un tipo de papel moneda diferente. Entonces el país estaba en esa condición en esos años. No habíamos alcanzado, pues, pacificar al país y transitar hacia un régimen democrático. Y ahí es donde reflexionamos un poco que Porfirio Díaz, pues sí tenía razón, ¿no? Cuando dijo que el país, eh, él se había mantenido en una dictadura porque el país no estaba listo ni apto para ella. Entonces, bueno, esto fue lo que ocurrió durante los gobiernos agraristas y durante este periodo, bueno, se destacan en la imagen, si logran apreciar los del lado izquierdo, pues es una lucha completamente a caballo, ¿no? A veces asaltaban algunos ferrocarriles, los utilizaban como convoy, donde ponían ahí atención médica, como un hospital andante, donde había cocina, donde viajaban sobre el tren las personas que no tenían caballo, y de ahí deambulaban. Mientras que por este otro lado, la tecnología, ¿no? Sobre todo en la imagen de la ametralladora, este que está aquí, que no se alcanza a ver, es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, por cierto, era de ascendencia europea. De hecho, su apellido es O'Brien. De hecho, él es rubio, tiene ojos claros y debido a la guerra en Europa, en este momento se estaba llevando la Primera Guerra Mundial y debido a la cercanía que él tenía con familiares en Europa, es más accesible para él adquirir la tecnología europea de la Primera Guerra Mundial, y trae a nuestro país las ametralladoras, trae los aviones que se utilizaban sobre todo para vigilar los caminos como avistamiento, no tanto que estuvieran artillados, trae la innovación de la trinchera, el alambre de púa. El alambre de púa, para que tengan una idea, venía la caballería a alta velocidad, como se ve aquí, y aquí al costado del camino ponían alambre de púa, un tendido, una barda, pues, y de este otro lado también. Ellos, yendo a caballo a alta velocidad, ni siquiera se daban cuenta, y poco a poco el alambrado se cerraba como si fuera un embudo, y otros soldados por acá cerraban la compuerta, entonces quedaban prácticamente encerrados y eran masacrados por las ametralladoras que estos tenían. Y eso les sirvió o les valió que años más tarde se convertirían en la facción triunfadora, los carrancistas, gracias al desempeño militar, sobre todo de Álvaro Obregón, que también sería presidente de la República, por cierto. Hablemos acerca de la revolución villista. ¿Qué es lo que hizo Francisco Villa? Y aquí lo tomamos como notas de acá. Bueno, Francisco Villa, y como nota primera en la sesión número 6, comandó un grupo militar, el más temido de todos. Se llamaba la División del Norte, integrada principalmente por soldados de los estados de Chihuahua, de Sonora, de Durango, que eran los estados donde él principalmente operaba o se manejaba. Entonces, como primer nota aquí de la revolución villista, es que él comandó la temida y famosa División del Norte, que en algunos momentos de la revolución llegó a tener miles de integrantes, ¿no? Que dicen que cuando llegaban a los pueblos, como que había una especie de temblor debido a la gran cantidad de caballería que traían. Entonces, bueno, esa sería la primera nota de él. Otra nota de Francisco Villa es que su nombre original es José Doroteo Arango. José Doroteo Arango Arámbula, conocido comúnmente o vulgarmente como Francisco Villa. Y aquí hay toda una historia. José Doroteo Arango Arámbula. ¿Por qué cambiarse el nombre? En el libro viene la información, por cierto, pero bueno, es importante que tomen la nota aquí, como notas de clase. Bueno, la historia dice que el señor se dedicaba al bandolerismo y tenía diferentes órdenes de captura. En aquel tiempo, como en las películas del viejo oeste, ponían un retrato, lo pegaban en las esquinas, en los postes. Y entonces cuando la gente lo veía, ahí estaba ahí el letrero de se busca y el gobierno ofrece tanta cantidad de recompensa por su cabeza, vivo o muerto. Y debido a esa situación, a que él era prácticamente delincuente antes de convertirse en revolucionario, pues tuvo que cambiar el nombre de José Doroteo Arango Arámbula a simplemente Francisco o Pancho Villa, como normalmente lo conocemos. Sus principales lugartenientes o militares que estuvieron con él, así como Carranza tuvo a Álvaro Obregón, este tuvo como principal lugarteniente a Felipe Ángeles, un reconocido revolucionario también.
y a Rodolfo Fierro. Entonces, Rodolfo Fierro y Felipe Ángeles fueron sus principales lugartenientes. Lugarteniente significa como que líder militar al servicio de él. Rodolfo Fierro y Felipe Ángeles. Dentro de la División del Norte, como otra nota, estaba un selecto grupo revolucionario llamado Los Dorados. Los Dorados era un selecto grupo militar, lo mejor de lo mejor, que se convertirían en la escolta particular de Francisco Villa. A donde quiera que él iba, iban ellos. Otro dato aquí, la batalla de Columbus, Estados Unidos. En la batalla de Columbus, bueno, el señor Francisco Villa invadió territorio norteamericano. Llegó a esta ciudad, asaltó un tren y cometió una masacre. Es de las pocas veces que el territorio norteamericano ha sido invadido por un extranjero. Y bueno, nunca le perdonaron esa ofensa, en donde se cuenta que, bueno, está ahí escrito de manera a lo mejor no tan formal, porque son narrativas, no había la manera de captar la historia como hoy en día, que les preguntaban a los pasajeros del tren este que asaltaron en Columbus, cosas que tenían que responder en español. Y si no respondían en español, eran considerados extranjeros, aunque tuvieran rasgos mexicanos, porque acuérdense que muchos mexicanos decidieron ser norteamericanos cuando se llevó a cabo el proceso de intervención norteamericana. Y si no respondían adecuadamente, eran en ese momento asesinados. Eso Estados Unidos lo ofendió mucho, de Columbus, y lanzó una expedición militar en contra de él. Tropas norteamericanas por miles vinieron a nuestro país a buscar al señor y lo buscaron en la sierra de Chihuahua. Pero ocurre que en Europa estalla la Primera Guerra Mundial y es requerido Estados Unidos en el combate. Y por lo tanto retiran las tropas que estaban en México buscando a Villa para mandarlas a Europa a la guerra europea en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, eso es en cuanto notas de Francisco Villa. ¿Cuándo muere Francisco Villa? Muere en el año de 1923 en un lugar en Chihuahua llamado Parral. ¿Por qué hasta el 23? Porque él lo habían pacificado otorgándole tierras. A cambio de que se pacificara como revolucionario, el presidente Venustiano Carranza le había dado concesiones de tierras, grandes extensiones de tierras, para que repartiera entre sus soldados y él se quedara con una buena parte. Y él acepta este trato al triunfo de Carranza más adelante, y ahí estaría hasta que sería asesinado en 1923 en Parral, Chihuahua. Entonces, bueno, eso es lo más importante de la revolución villista. Nos pasamos a la siguiente, que es la revolución zapatista. Acuérdense que desde la clase anterior habíamos hablado que el término correcto de la revolución mexicana es revoluciones en lugar de revolución. No sé en qué momento nos vaya a cortar el tiempo en la sesión por haber comenzado ya tarde, pero bueno, les adelanto. La actividad eran las notas hasta donde lleguemos de las diferentes facciones revolucionarias y la página 92 y 100 del libro, para que lo tengan presente por si quieren ahorita en este momento apuntar o tomar nota. Las notas de la clase del tema de revoluciones. Y también contestar las páginas del libro. Vean, la actividad del libro base, páginas 100, 101, se resuelve con las notas de la sesión 5 y 6, o sea, con la sesión anterior y esta, y también con información del libro, que está entre la 92 y 100. Es decir, estas dos páginas del libro se van a resolver con la clase y lo que no dé tiempo de ver, lo van a consultar en las páginas del libro. Entonces, ojalá que ya hayan podido copiar para que yo pueda avanzar. Ahora, estábamos hablando de Zapata. Zapata es uno de los personajes más irreverentes de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata, a diferencia de Villa, él operaba en el centro del país, en el estado de Morelos. Su principal centro de operaciones, o su principal estado donde él operaba o llevó a cabo sus acciones revolucionarias fue en el estado de Morelos. Él le tocó comandar el Ejército Libertador del Sur.
A diferencia de Villa, que comandó la División del Norte y los Dorados, Emiliano Zapata le tocó comandar a un ejército llamado Ejército Libertador del Sur, que casi se podía comparar con la División del Norte. También un ejército muy poderoso, muy bien armado y muchos en números. Obviamente no alcanzaba a tener el armamento de Villa, porque la mayoría de ellos, de los integrantes del zapatismo, eran campesinos y no tenían el recurso económico como sí los del norte, que muchos de ellos eran hacendados y tenían la capacidad de estar mejor armados. De hecho, estaba haciendo sus primeras apariciones, sus primeras películas Hollywood, y le paga a Francisco Villa eh, una concesión para permitir grabar los combates y a cambio le otorga dinero, armamento y equipo militar a cambio de que se dejaran grabar algunas de las acciones militares que se llevaban a cabo. Y eso lo proyectó Hollywood en su cine. Y bueno, por eso es que la División del Norte y Francisco Villa tenía un ejército mayor equipado que el de Zapata, que era el Ejército Libertador del Sur. El lema que caracterizó siempre a este personaje, que es una de las frases que creo que todo el mundo conoce, es la tierra es de quien la trabaja. Y bueno, la exigencia de este personaje era el reparto agrario, igual que el anterior. La exigencia de la Revolución Zapatista era el reparto agrario o el reparto de tierras para la clase campesina. Otra idea principal de Emiliano Zapata sería que se une en momentos de la revolución con Francisco Villa en contra del constitucionalismo de Carranza. Hay una unión entre Villa y Zapata para enfrentar al constitucionalismo, es decir, a Carranza. También este personaje, a diferencia del anterior, él sí llega a crear un plan, un ideario político, que se le conoce como el Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue promulgado el 28 de noviembre de 1911 y lo redacta Otilio Montaño y lo publican en un periódico llamado El Diario del Hogar, un periódico que ya existía desde la época de Porfirio Díaz. Entonces, vuelvo a repetir, Emiliano Zapata, a diferencia de Villa, sí crea un ideario político y se le conoce como el Plan de Ayala. Lo crean un 28 de noviembre de 1911. Lo redacta Otilio Montaño y lo publican en el Diario del Hogar. Este plan de Ayala exigía la restitución de las tierras, brindaba mecanismos para el reparto de las tierras a todo aquel que lo necesitara y lo comprobara, y exigía que la tierra debería de otorgarse exclusivamente a quien la trabajara. A quien no la trabaje no es merecedor de tenerla, porque lucra con ella, porque es capaz de poderla vender o arrendar o rentar. En cambio, la tierra debería de ser para el campesino, que realmente es el que la trabaja y de ella obtiene el sustento. Esa era la intención primordial del plan de Ayala. Algunas frases que se hicieron memorables con este personaje, que a lo mejor han escuchado por ahí, es, quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. U otra como mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Es decir, de alguna u otra manera, sobre todo esta segunda frase de mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado, marca la irreverencia, el anarquismo del personaje cuando las condiciones no son favorables. Entonces es necesaria y urgente la lucha armada, que es la que él tomó en sus manos. Entonces, bueno, hasta ahorita ya hemos visto la intervención de dos jefes militares de la revolución, como es Villa y es Zapata. En el Inter, antes de ver a Carranza y a Obregón como uno solo, ocurrió una convención que se le conoce como la Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes tenía
la finalidad de hacer que las diferentes facciones políticas, que ya quedamos que eran al menos 4, villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas, llegaran a un punto de acuerdo. Y esta convención de Aguascalientes ocurrió entre el 10 de octubre y el 9 de noviembre de 1914. Vuelvo a repetir, la convención de Aguascalientes ocurrió entre el 10 de octubre y el 9 de noviembre de 1914. ¿Qué finalidad tenía? También como nota, conciliar los diferentes intereses políticos de las diferentes facciones revolucionarias. Se sentaron a dialogar y a negociar Villa, Zapata, Carranza, Obregón y muchísimos más jefes militares. De hecho, esta imagen es una imagen original de la Convención de Aguascalientes, en donde logran apreciar que hay algunos políticos, pero también hay algunos militares, y lo reconoces por su vestimenta. Y entre ellos deberían de tomar la decisión sobre quién sería el próximo presidente, cómo se iba a manejar el país, bajo qué principios, bajo qué constitución. Y bueno, los principales líderes militares se congregaron en esta reunión y se le conoce ese episodio como la Convención de Aguascalientes. Y bueno, eso es lo más relevante de la Convención de Aguascalientes y me voy muy rápido por la precisión del tiempo. Ah, bueno, también, perdón, me faltaría decir que en la Convención de Aguascalientes, que ya les dije cuál era su intención, no se llegó a un punto de acuerdo. Por un lado, se proclamó una, la facción constitucionalista proclamó como líder a Venustiano Carranza y los agraristas otorgaron el liderazgo o la presidencia a un personaje llamado Eulalio Gutiérrez. Entonces, en ese momento el país tenía dos presidentes. El presidente elegido por los agraristas era Eulalio Gutiérrez y el presidente elegido por los constitucionalistas sería Venustiano Carranza. Y eso significa que no hubo punto de acuerdo. Eulalio Gutiérrez por un lado y Venustiano Carranza por otro. Y entonces la convención de Aguascalientes pues fue un fracaso. Nos pasamos a lo que siguió. Además de estos dos grandes líderes revolucionarios, estuvo Venustiano Carranza, por un lado, y por otro lado, Álvaro Obregón, que, bueno, en esta fotografía se logra apreciar más los rasgos físicos que tenía más características europeas que mexicanas. En realidad, ya les había yo dicho que se apellida O'Brien, de origen irlandés el apellido. Y bueno, también en la fotografía se logra apreciar que estaba manco, le faltaba el brazo derecho, que había perdido justamente en batalla defendiendo la facción revolucionaria de este señor, que es Venustiano Carranza. Entonces estos dos integraban una sola facción y vamos a hablar de ellos como un solo grupo, pero con la información de que más adelante este sería asesinado por órdenes de este de acá. No lo mató directamente, pero sí permitió que otro personaje, Jesús Guajardo, otro personaje lo matara. Entonces, bueno, hablemos de estos dos, de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón, como parte de la facción constitucionalista, en la parte de aquí. Entonces, bueno, Venustiano Carranza tenía el ideario constitucional, es decir, él pretendía pacificar al país a través de un documento y ese documento tendría el nombre de Constitución Mexicana. En cambio, Álvaro Obregón, que era un excelente estratega militar, estaba bajo las órdenes y servicio de Venustiano Carranza, pero más adelante también le entró la inquietud de también ser presidente de la República. Y más adelante, a la muerte de Venustiano Carranza, que fue asesinado en Puebla, termina ascendiendo a la presidencia. De hecho, sería presidente formal durante 4 años, de 1920 a 1924. Pero vayamos primero con Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, como nota, fue presidente de la República de 1917 a 1920, cuando es asesinado. Lo asesinan en un lugar en Puebla llamado Tlaxcalantongo, como Tlaxcala, nada más que le agregan Tongo. Tlaxcalantongo, Puebla. El señor venía huyendo de la capital hacia Veracruz
donde pretendía crear la capital del país desde aquí despachar los asuntos de la República, pero fue alcanzado por la caballería enemiga en el estado de Puebla, y mientras descansaba, se dice que en un jacal construido con adobe, es decir, no tenía roca, piedra o ladrillo, es asesinado desde fuera. Muere con 4 impactos de bala en la cabeza. Y en su momento, para justificar un poco y no quedar mal parado ante la opinión pública, se llegó a mencionar que había sido suicidio, que cuando estuvo a punto de ser alcanzado por los enemigos, había optado por suicidarse, que siempre traían un arma de cargo de esas grandotas calibre 40 que tiene un cilindro y lleva 6 balas. Pero pues es prácticamente imposible que alguien se suicide de 4 balazos en la cabeza, ¿verdad? Entonces, bueno, esa tesis o esa teoría fue desechada. Y después de la muerte de Carranza, asciende a la presidencia, pues Álvaro Obregón. Y este Álvaro Obregón eh, gobernaría durante 4 años, de 1920 a 1924. Y estamos como que ya alejados del inicio de la revolución desde Porfirio Díaz, y vean cómo el país aún no se pacifica. Asesinarían en este interrevolucionario a todos los grandes líderes. Asesinarían a Emiliano Zapata, Francisco Villa, al propio Venustiano Carranza. Y al propio Álvaro Obregón, después de que terminó su periodo de 4 años, gobernó otro presidente, Plutarco Elías Calles, y la Constitución permitía regresar a la presidencia después de 4 años. Y en esos 4 años, después de 4 años de no estar gobernando, intenta regresar a la presidencia, gana las elecciones, es presidente electo, más no en funciones, esperando ya un día para entrar en funciones, y en la Ciudad de México, estando desayunando en un café, es asesinado por enemigos políticos. Entonces, bueno, es un repaso rápido de cómo la Revolución Mexicana tuvo en un primer momento la intención de destituir al presidente Porfirio Díaz a través de diferentes intentos, de los cuales el intento más próspero fue el de Francisco I. Madero. Sin embargo, es traicionado por su jefe militar, que es Victoriano Huerta, es encarcelado y posteriormente asesinado. Se lleva a cabo en nuestro país la decena trágica. Estados Unidos interviene en nuestro país buscando quitar o poner a alguien que le convenga a los intereses norteamericanos. Surgen las diferentes facciones en contra de esto, que es Villa, Zapata, Carranza, una vez que destituyen a Victoriano Huerta, a través de un plan, por cierto, ideado por Venustiano Carranza, que es el Plan de Guadalupe, que me parece que no lo había mencionado, pero bueno, es importante decirlo. El Plan de Guadalupe destituye a Victoriano Huerta y es ideado por Venustiano Carranza. Y se firma un 26 de marzo de 1913, que es cuando deja la presidencia Victoriano Huerta. 26 de marzo de 1913. 26 de marzo de 1913. O sea, estaba pasando lo del Plan de Guadalupe. Bueno, ya lo estoy mencionando. Y bueno, luego la lucha ya no tiene como enemigos ni a Porfirio ni a Victoriano Huerta, pero se convierte en una lucha entre facciones. Por un lado los campesinos y por otro lado los constitucionalistas. Ahí, en lugar del diálogo o de las palabras o de la negociación o de la democracia, lo que hablaron fueron las armas. Y en ese debate bélico, termina ganando la facción constitucionalista. Logra Venustiano Carranza pacificar a Francisco Villa, terminan asesinando a Emiliano Zapata en una emboscada. Se supone que tropas al mando de Álvaro Obregón le ofrecen a Emiliano Zapata la entrega de armamento, lo citan en una hacienda en Chinameca. El señor le piden que entre a recibir el armamento sin tropas, decide entrar solo, lo acompañan nada más 2 personas a la distancia, y una vez que entra a la hacienda, desde la azotea hay soldados ahí escondidos, y a una orden empiezan todos a disparar en contra de Zapata. Por eso Zapata, cuando se representa a través de la escultura, se representa montado en un caballo, con el caballo con los cuartos traseros o las patas traseras alzadas, porque simboliza que fue asesinado en combate. Ese es el simbolismo de la arquitectura. Cuando vean a alguien, una escultura de alguien en donde está con los cuartos delanteros, las patas delanteras alzadas, como si el caballo se estuviera alzando con el jinete arriba,
significa que el jinete o el personaje murió en combate justamente sobre el caballo. Y eso es lo que ocurrió con Zapata. Le habían regalado un caballo blanco, justamente los que le iban a entregar esas armas en ese lugar, que tenía por nombre el As de Oros. Y en ese mismo caballo es que va a la hacienda y bueno, también terminan masacrándolo también al caballo. Entonces, bueno, ahí pierde la vida Zapata a órdenes de Obregón. Villa es pacificado por Carranza, pero luego asesinado también por Obregón, no de manera directa, pero sí a través de sus redes. Y bueno, luego el propio Obregón terminaría asesinando a Venustiano Carranza para él llegar a la presidencia. Si se dan cuenta, es una lucha de traiciones, conspiraciones. No había acabado esos momentos tan turbulentos. Luego analizamos rápidamente la intervención de Francisco Villa en la Revolución, con su famosa División del Norte, con sus dorados, exigiendo reparto agrario, mejores condiciones laborales. Luego tenemos a Emiliano Zapata, que a diferencia del primero, este sí crea un formato de petición que se le conoce como el Plan de Ayala. En el Plan de Ayala exigía reparto agrario y además exigía que la tierra debería de otorgarse a quien realmente la trabajara. Luego se da el intento de la Convención de Aguascalientes para poder llegar a un acuerdo y que no haya más asesinatos y no haya más lucha. La Convención de Aguascalientes obviamente no prospera, no funciona. Se lleva a cabo entre octubre y noviembre de 1914. Se sientan a dialogar los principales líderes revolucionarios, no logran llegar a un acuerdo y por lo tanto la lucha continúa. Por un lado, los de la facción agrarista, es decir, Villa y Zapata, nombran como presidente a Eulalio Gutiérrez y por otro lado, los constitucionalistas nombran como presidente a Venustiano Carranza. Y entonces hay una lucha entre estas dos facciones. Estos dos personajes, que son los constitucionalistas, bueno, el primero de ellos había sido gobernador de Coahuila, un hombre emblemático, fuerte, con amplio conocimiento militar, proponía que para pacificar al país era necesario un documento que normara las condiciones. Eso se le llama Constitución. Y de hecho él es el impulsor de la Constitución de 1917, que es la Constitución que hasta hoy en día nos rige. Aunque acuérdense que la Constitución permite que a lo largo de los años se le puedan hacer enmiendas o modificaciones o adiciones para ir adaptándose a las necesidades que vayan surgiendo. Y por otro lado tenemos a Álvaro Obregón, que es un excelente militar que importó de la Primera Guerra Mundial la tecnología para que Venustiano Carranza terminara ganando esta lucha entre facciones revolucionarias. Y bueno, luego se crea, esto no habíamos llegado hasta acá, se crea la Constitución de 1917, que es la Constitución que nos rige hoy en día. Es una Constitución que tiene un carácter social, de hecho es considerada por muchos como la primera Constitución donde eh, considera de manera importante la parte social. La primera parte de la sección, más allá que regular a las instituciones o a la clase política, habla acerca de las garantías individuales. Y es aquí, en este documento de la Constitución de 1917, donde encuentran eco las peticiones de los obreros a través de la creación del artículo 123. Que es el artículo que regula la parte laboral, ¿no? Las horas máximas de trabajo, que los trabajadores tienen derecho a un día de descanso de manera obligatoria, que se les debe de dar una remuneración económica, ya no como en las tiendas de raya de Porfirio Díaz. Es también en este documento donde tiene eco la lucha que había llevado a cabo Benito Juárez, intentando separar a la iglesia del Estado y que no había sido posible o realizable. Aquí se crea o se reforma aún más el artículo 130 constitucional que separa a la iglesia del Estado. Se crea el artículo tercero constitucional que habla acerca de la educación, que es el que hasta hoy en día norma y rige la educación que se brinda en nuestro país, que debe de ser laica, gratuita y obligatoria, cuando menos en este primer momento. Ya luego se han ido dando adiciones, modificaciones. Y bueno, también habla del artículo 27, que habla acerca de los recursos de nuestro país. La nación es dueña de los recursos que posee, incluyendo el agua, pero sobre todo incluyendo el petróleo. Por lo tanto, en nuestro país no pasa como en los países árabes, por ejemplo, que si encuentras en tu terreno, en tu propiedad,
un pozo petrolero o puedes hacer una excavación y sacar petróleo, pues ya lo hiciste y eres millonario y eres rico. Acá no. Acá todos los recursos que posee la tierra son propiedad del Estado, perdón, incluyendo el agua. Y bueno, este artículo se supone que era para dar condiciones y certeza a la sociedad, pero bueno, tiene unas tendencias que más bien benefician al Estado. Y bueno, esa fue la Constitución de 1917. Bueno, y nada más para coronar esto de la Constitución, nada más recordar que la Constitución está abierta. Desde 1917 hasta hoy en día se le han hecho modificaciones, adiciones, cambios, de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en el país. Y bueno, el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, hizo una gran cantidad de modificaciones a la Constitución a través de las reformas estructurales, y el actual presidente de la República, el actual gobierno, pues también está haciendo las propias. Aunque bueno, ahorita debido a la contingencia y toda esta parte que estamos viviendo, como que nos hemos olvidado o desenfocado la parte política del país, ¿no? La parte de la delincuencia, ¿no? Que tenía ahí una lupa observando todo lo que ocurría en el país. Entonces, bueno, eso es el documento que norma nuestro país. Entonces, aquí como nota, el artículo 3, educación, el artículo 27, los recursos que son propiedad del Estado, el artículo 123, que es sobre el trabajo, y el artículo 130, que separa a la iglesia del Estado. Y el último es las garantías individuales, que es la primera sección de la Constitución Política de nuestro país, que se le atribuye a Venustiano Carranza y que fue creada un 5 de febrero de 1917. Esa es la fotografía, se supone, original del documento oficial, y que a lo largo de los años se le han hecho modificaciones. Y eso es lo más importante. De la actividad, se las vuelvo a poner aquí mientras explico algunas cosas. En el caso de ustedes, esta es la sesión 6, es decir, la última sesión de la semana. Les tengo que hacer algunas aclaraciones, algunos comentarios, y qué bueno que está dando tiempo. Primero, acuérdense que lo que toman de nota en libreta, y en este caso, por ejemplo, la actividad que van a hacer en el libro, se les toma fotografías, se convierte en PDF, se une en un solo documento, se le pone el apellido y el nombre y se coloca en la carpeta correspondiente, ya sea la carpeta de la sesión 1, la carpeta de la sesión 2, 3, 4, 5 o 6. No es necesario hacer una nueva carpeta para meterla dentro de la carpeta que ya está diseñada para poner las actividades de cada sesión. Es importante la conversión a PDF y además unificar los archivos para que sea un solo documento, porque por ejemplo hay sesiones donde se hace de contenido en libreta 2 hojas o 3 para los que tienen la letra muy grandota, y a lo mejor en el libro sean 1 o 2 páginas, entonces vienen siendo como 4 o 5 en algunas sesiones. Bueno, hay una función en PDF para unir todas las imágenes en una sola, como un solo archivo. Para los que no sepan todavía, acuérdense que les mandé en la invitación para la carpeta un enlace para el manejo de PDF. Es muy predictivo, te dice perfectamente cómo hacerlo y además te brinda el soporte para hacerlo y es gratuito. Se llama eLOB PDF. Entonces, bueno, para que puedan hacer la actividad. Por otro lado, en los segundos que me quedan, no olvidar, no desenfocar que estamos en un modelo de educación a distancia. Vamos a entrar a partir de las 2 siguientes semanas en vacaciones de Semana Santa y se proyecta que los próximos 10 días regresemos a las clases de Zoom. Así que hay que estar pendientes de eso y pendientes de la plataforma. Ojo, los que quedaron pendientes de exámenes porque no se pudieron aplicar antes de la suspensión, estudien, repasen, consideren que apenas se va a aplicar el examen en cuanto sea posible regresar, en cuanto la autoridad lo considere pertinente. Por lo pronto, es la última sesión antes del periodo de vacaciones, que tengan unas muy bonitas 2 semanas de vacaciones, descansen, pero no